Existe una responsabilidad tácita que recae sobre padres, maestros y adultos. Enseñarles a vivir a quienes todavía no saben cómo hacerlo. Las estructuras de la vida adulta ya están trazadas y orientar a los jóvenes significa, en gran medida, conducirlos hacia ellas, porque son el método más eficaz que hemos encontrado para coexistir, producir y eventualmente darle sentido a la existencia. Pero el ser humano no nace dispuesto a obedecer. La sociedad impone sus reglas y el individuo aprende o se resiste a internalizarlas. De esa tensión nace la rebeldía juvenil, como un impulso por apropiarse de la propia vida antes de que otros lo hagan. Y es en ese umbral, entre el sometimiento y la insumisión, donde aparece una de las preguntas más difíciles de sostener. ¿Qué quiero ser? Hay tantas respuestas como personas en el mundo, pero entre los jóvenes, una en particular se repite con una frecuencia incómoda. No lo sé. El futuro es siempre incierto, pero llegará el momento decisivo que definirá el resto de tu vida sin comprender todavía quién eres, convierte esa incertidumbre en algo más cercano al terror. Los estudiantes de Blue Spring encarnan una versión extrema de esa ansiedad. Jóvenes atrapados frente a una adultez inevitable que se aproxima con cada día que pasa, incapaces de imaginar un lugar para sí mismos en el mundo que los espera. Por eso el espacio escolar de la película termina convirtiéndose en algo más que un simple escenario. El instituto aparece retratado como un mundo frío, desgastado y decadente, repleto de grafitis, pintura descascarada, violencia, apatía y profesores tan indiferentes como sus propios alumnos. La banda sonora punk refuerza constantemente esta sensación de caos juvenil, como si cada rincón del lugar estuviera gritando contra la idea misma de disciplina o futuro. Todo transmite abandono, y sin embargo, uno de los personajes describe este sitio como el cielo. La contradicción no es casual. Ese entorno miserable funciona como paraíso precisamente porque les pertenece. Dentro de la escuela existen reglas que ellos mismos construyeron, jerarquías que ellos mismos sostienen, y una comunidad separada del mundo adulto que tanto temen enfrentar. El instituto opera entonces como un espacio de escapismo, una realidad suspendida donde pueden retrasar el momento de integrarse a una sociedad que no comprenden y hasta la cual no tienen ningún apego real. La violencia cumple un rol esencial dentro de esa dinámica. Las peleas, los abusos y las humillaciones constantes no son simplemente actos de delincuencia juvenil, sino intentos desesperados de ejercer control en una etapa donde nadie siente control sobre sí mismo. Dominar a otros se convierte en una compensación frente al miedo que les produce su propio futuro. De ahí nace el estilo bancho del nuevo milenio que define a Blue Spring, una cultura de jerarquías, agresividad y nihilismo, donde los estudiantes viven constantemente al borde de la autodestrucción. Esta idea alcanza su máxima expresión en el juego de aplausos sobre la azotea. Infantil y mortal al mismo tiempo, el juego encapsula perfectamente la posición emocional de esos jóvenes, atrapados entre la ligereza irresponsable de la adolescencia y la gravedad aplastante de la adultez. La prueba transforma el miedo a caer en una demostración de valentía y liderazgo, pero hay algo profundamente revelador en la lógica del juego. Nunca se habla realmente de ganar, no existe una condición de victoria más allá de sobrevivir un poco más que el resto, y esa ausencia lo dice todo sobre cómo estos personajes conciben su propio futuro. El juego no representa únicamente el riesgo de morir, sino la incapacidad de escapar del miedo que define a estos personajes. La muerte y el futuro terminan fusionándose en una misma idea. Crecer significa abandonar el cielo y enfrentarse a un mundo donde ya no podrán seguir fingiendo que no necesitan una respuesta para sus vidas. Por eso viven al borde de la caída, porque para ellos, mirar hacia el futuro produce exactamente la misma incertidumbre y terror que asomar la espalda al vacío. A pocos días de la graduación, las personalidades de los estudiantes comienzan a deformarse hacia extremos de apatía, violencia y desesperanza, como si la cercanía del mundo adulto estuviera erosionando lentamente aquello que todavía quedaba de su juventud. La película introduce esta tensión desde la escena inicial, una simple fotografía grupal, Cuyo se mantiene apartado del lente y distante de los otros, reflejando el aislamiento emocional que define su carácter y su dificultad para conectar con otros al no poder conectar consigo mismo. Kimura critica esta actitud y le otorga valor a esta actividad, revelando en él un pequeño pero importante vestigio de esperanza, una necesidad de creer que todavía existe algo valioso dentro de esa juventud decadente que comparten. Yukio, por otro lado, responde a una broma de Ota con un seco «¿Quieres morir?», pronunciado sin ironía ni humor alguno. Una amenaza tan natural que deja de sentirse como una exageración adolescente para convertirse en una extensión directa de su estado mental.
Y es precisamente esa violencia fría y tajante lo que define a Yukio. A diferencia de otros estudiantes cuya rebeldía aún conserva cierto control, él parece haber aceptado la brutalidad como única forma posible de relacionarse con el mundo. Su interés por unirse a la Yakuza evidencia esto. Mientras otros todavía luchan débilmente por darle sentido a su futuro, Yukio considera integrarse a un sistema igualmente violento fuera de la escuela. Sin embargo, la escena de orientación profesional revela algo mucho más complejo detrás de su actitud. Yukio permanece indiferente frente a toda pregunta, no reacciona a la posibilidad de no graduarse, no responde cuando mencionan a sus padres, pero entonces responde que desea la paz mundial y acompaña la frase con un gesto tomado del imaginario japonés del superheroísmo infantil. La respuesta parece absurda, casi una burla, pero la banalidad esconde su tragedia. Las historias que consumen los jóvenes les hablan constantemente sobre esperanza, justicia y futuros mejores, ideales construidos para inspirar a quienes todavía creen que el futuro puede ser conquistado. Pero cuando alguien como Yukio, quien creció rodeado de violencia, abandono y apatía, intenta apropiarse de esos ideales, estos dejan de sentirse inspiradores. Las palabras no transmiten esperanza, sino una desconexión absoluta frente a cualquier posibilidad de futuro. La paz mundial no funciona como un sueño auténtico, sino como una frase tan distante de su realidad que termina convirtiéndose en una ironía existencial, una burla al absurdo de su juventud. Ese colapso interno culmina durante la escena del baño. En un espacio estrecho y sofocante que acentúa visualmente la claustrofobia emocional que arrastra, Yukio finalmente cede a la presión que lo consume. ¿Quieres morir? La violencia que hasta entonces existía como amenaza cotidiana deja de ser performativa y se vuelve real, sin una provocación extraordinaria, sin nada que no fuese normal dentro de la dinámica brutal de la escuela. Asesina a Ota con indiferencia, casi como si intentara llenar momentáneamente el aburrimiento y la apatía que lo dominan. No hay catarsis ni furia descontrolada, ni una razón extraordinaria detrás del acto. La violencia ocurre con la misma indiferencia con la que estos jóvenes atraviesan su rutina diaria. Es ahí donde el nihilismo de Blue Spring se vuelve imposible de ignorar. La autodestrucción deja de sentirse como un accidente aislado y comienza a revelarse como un posible destino para todos ellos. Sus actos parecen irracionales desde el exterior, pero la película insinúa que esta violencia no nace de la nada. Es el resultado acumulativo de años de alienación, frustración y miedo, pues incluso los ideales más inocentes de la infancia terminan convertidos en ecos deformados dentro de jóvenes incapaces de creer en ellos. El crimen de Yukio lo fuerza a abandonar aquel paraíso y enfrentarse prematuramente al mundo adulto. Sin embargo, parece incapaz de comprender la gravedad de lo ocurrido. Mientras es arrastrado, grita desesperadamente que quiere graduarse y volver para tomar exámenes. La tragedia reside precisamente en esa desconexión. La escuela continúa siendo el único mundo que entiende, y sus obligaciones como estudiante, las únicas responsabilidades que reconoce como reales. De esta manera es que la obra ironiza la escena introductoria de Yukio, en donde se le muestra interpretando Beautiful Dreamer, una canción enseñada comúnmente en las clases de música en Japón y asociada a ideales de juventud, tranquilidad y un futuro esperanzador. Bajo el recorrido del personaje, la pieza deja de sentirse nostálgica y comienza a sonar cruel. La promesa de un bello soñador termina enfrentada a un joven incapaz de imaginar belleza alguna en el futuro que lo espera. Si Yukio representa a alguien incapaz de creer verdaderamente en el mañana, Kimura encarna una tragedia distinta, la de quien sí depositó toda su fe en el futuro, solo para verlo desaparecer frente a sus ojos. Su vida está orientada hacia el béisbol y hacia la posibilidad de llegar a las nacionales. Sin embargo, cuando finalmente pierde el partido que podía conducirlo allí, la derrota adquiere un significado mucho más profundo que un simple fracaso deportivo. Cuando alguien dedica toda su vida a un único sueño y descubre que sus propias capacidades no fueron suficientes para alcanzarlo, el fracaso deja de sentirse como una decepción y comienza a percibirse como una forma de duelo. Kimura no pierde únicamente una meta, pierde la versión de sí mismo que imaginaba llegar a ser. Y ahí es donde la película introduce una de sus observaciones más crueles sobre la juventud. La sociedad suele enseñarle a los jóvenes que encontrar una pasión basta para darle dirección a la vida, pero Blue Spring destruye esa fantasía. El talento puede no ser suficiente, el esfuerzo puede no ser suficiente, incluso el tiempo y la suerte pueden volverse obstáculos imposibles de superar. Y cuando una persona deposita toda su juventud en un único objetivo, perderlo puede arrastrarla nuevamente hacia la incertidumbre que intentaba dejar atrás. La decisión final de Kimura refleja una rendición frente a ese futuro perdido. Al aceptar la propuesta de la Yakuza, abandona la idea de perseguir aquello que amaba y opta simplemente por sobrevivir dentro del mundo adulto. Él comprende que ha perdido e incluso llega a definirse a sí mismo como un perdedor, pero aún así continúa avanzando, incluso si es por un camino que le traerá la muerte.
Sin embargo, antes de hacerlo, decide heredar su pasión a los estudiantes más jóvenes. No transmite únicamente un objeto, sino una posibilidad, la esperanza de que alguien más pueda alcanzar el sueño que a él se le escapó. Por eso su tragedia resulta tan humana, y lo resume con su última declaración: en esta mierda de escuela, el béisbol era mi única flor. Dentro de un entorno dominado por el pesimismo, el béisbol era una de las pocas cosas capaces de darle sentido a su existencia, pero finalmente, ese futuro nunca llega a florecer. Esta alegoría de las flores es, de hecho, uno de los símbolos más importantes de Blue Spring. Las flores representan la juventud de los estudiantes, semillas que, con el cuidado suficiente, pueden crecer y dar vida al mundo que las rodea. No es casualidad entonces que una de las escenas más significativas transcurra mientras el profesor Haneda y algunos alumnos intentan plantar flores dentro de una escuela que parece incapaz de producir cualquier cosa viva. Mientras observan las semillas que intentan cultivar, Kuyo afirma que nunca florecerán. La frase parece insignificante, pero resume perfectamente su visión del mundo. Para él, el fracaso es inevitable. Las flores no florecen, los sueños no se cumplen, y el futuro no ofrece nada digno de esperar. Esta convicción ya estaba presente desde el inicio de la historia. En el juego de aplausos que domina la vida escolar, Kuyo es el campeón indiscutible, y debido a ello, termina convirtiéndose en el líder de los estudiantes. Sin embargo, nunca parece interesado en el poder que obtiene. Participa porque el riesgo es una de las pocas cosas capaces de romper el tedio que domina su vida. Y tal vez la victoria consiga hacerlo sentir algo. Tal vez exista algo al final de ese desafío constante que logre darle significado a sus días. Pero ocurre exactamente lo contrario. Después de alcanzar la cima, descubre que no hay nada esperándolo. Ganar no cambia nada. La última victoria en la azotea no representa una conquista, sino una desilusión, pues nada es capaz de llenar aquello que le falta. Esto también explica por qué es tan bueno jugando. Los demás estudiantes temen caer, temen morir, temen equivocarse. Kuyo no. La razón no es valentía, sino apatía. Para alguien incapaz de imaginar un futuro para sí mismo, la muerte deja de ser una amenaza significativa. Y cuando nada parece importar, el miedo desaparece junto con todo lo demás. La película ofrece otra pista sobre esta desconexión durante una conversación aparentemente trivial entre Kuyo y Aoki sobre un estudiante apodado Fantasma. Debido a una enfermedad, Fantasma probablemente no vivirá mucho tiempo. Aoki comenta que quizás sea mejor que dejarla de asistir a la escuela, y sin embargo, Fantasma continúa asistiendo. Paradójicamente, quien tiene menos razones para preocuparse por el mañana es quien sigue actuando como si todavía existiera uno. Mientras tanto, Kuyo y Aoki poseen salud, juventud y oportunidades que Fantasma jamás tendrá, pero permanecen suspendidos en un limbo emocional donde el futuro existe únicamente como una amenaza. Esta diferencia se vuelve todavía más evidente al observar a Aoki. Aunque comparte muchas de las inseguridades de Kuyo, conserva algo que su amigo parece haber perdido hace tiempo. Todavía cree que ciertas cosas tienen valor, respeta los códigos que organizan el grupo y todavía sueña. Su deseo de convertirse en piloto explica la constante presencia de aviones a su alrededor. Mientras otros personajes observan al futuro con resignación, Aoki continúa mirando hacia arriba. Incluso cuando no sabe si podrá alcanzar aquello que desea, mantiene viva la posibilidad de intentarlo. Sin embargo, la importancia de Aoki dentro de la historia no proviene únicamente de sus propios sueños, sino también de la fe que deposita en Kuyo. Ambos crecieron juntos dentro de un ambiente que parece haber sido abandonado por el resto del mundo. Nadie espera demasiado de ellos, las oportunidades son escasas, el futuro parece reducido a empleos precarios, delincuencia o fracaso. En un entorno así, resulta comprensible que Aoki se entusiasme cuando Kuyo conquista la cima de la jerarquía estudiantil. Para Aoki, aquella victoria significa mucho más que un simple cambio de liderazgo. Significa que alguien como ellos puede convertirse en algo importante. Mientras Kuyo contempla el liderazgo con indiferencia, Aoki ve en él una posibilidad. Por eso la apatía de Kuyo termina resultando tan devastadora. Lo que decepciona a Aoki no es que su amigo fracase, sino que ni siquiera parezca interesado en intentarlo. Cuanto más se encierra Kuyo en sí mismo, más comienza a derrumbarse la imagen que Aoki había construido de él. La distancia entre ambos deja de ser únicamente emocional y se vuelve ideológica. Aoki todavía quiere creer que algo tiene valor. Kuyo ya no parece creer en nada. La película ilustra esta fractura de manera sutil mediante la sombra que Kuyo dibuja sobre su pupitre. Cuando Aoki le pregunta qué significa, Kuyo nunca le ofrece una respuesta clara, pero la imagen funciona como una representación visual de aquello que lo consume, una apatía tan profunda que proyecta oscuridad sobre todo lo que toca. A medida que la historia avanza, Aoki comienza a comprender que esa sombra no solo está destruyendo a Kuyo, sino también a quienes permanecen a su lado. Incapaz de aceptar esa realidad, termina enfrentándose directamente a él. La pelea es menos una disputa por poder que un intento desesperado por obtener una respuesta. Durante años, él había esperado que Kuyo demostrara que existía algo digno de defender dentro de aquel mundo. Sin embargo, incluso en ese enfrentamiento descubre que nada ha cambiado.
Kuyo sigue siendo inalcanzable, no por su fuerza, sino porque permanece emocionalmente ausente. La derrota destruye una de las últimas ilusiones que sostenía a Aoki, la idea de que algún día podría comprender a su amigo o caminar a su lado como un igual. La distancia entre ambos alcanza entonces un punto de ruptura, y Aoki decide convertir el cielo en un infierno. Su decisión no nace del odio, sino de la decepción. Quiere destruir aquello que alguna vez quiso, porque ya no soporta verlo pudrirse lentamente. Si el paraíso está condenado a desaparecer, prefiere provocar él mismo su caída antes que contemplar pasivamente su deterioro. Por eso regresa a la azotea en su momento final. Ya no busca convertirse en líder ni demostrar que puede superar a Kuyo. Lo que intenta recuperar es el sentido que alguna vez creyó encontrar en aquel mundo. Y al igual que ocurre con los sueños de Kimura o con la violencia de Yukio, la respuesta termina siendo insuficiente. El juego que para él simbolizó la posibilidad de esperanza acaba convirtiéndose en el escenario de su muerte. Es precisamente esta decisión la que termina despertando a Kuyo. Por primera vez en toda la película, algo logra atravesar la coraza de indiferencia que construyó alrededor de sí mismo. En ese momento adquiere un nuevo significado una de sus frases más reveladoras: la gente que sabe lo que quiere me da miedo. Durante toda la película, Kuyo ha vivido paralizado por esa incapacidad. Kimura sabía lo que quería y perdió su sueño. Aoki sabía lo que quería y luchó desesperadamente por preservarlo. Incluso Yukio perseguía una idea deformada de paz. Todos avanzaban hacia algún lugar, por equivocado que fuese. Kuyo, en cambio, permanecía inmóvil. Su miedo nunca fue realmente la graduación, ni la adultez, ni siquiera la muerte. Su miedo era no encontrar jamás una razón para avanzar. Cuando finalmente descubre aquello que daba valor a su vida, comprende también lo que ha estado perdiendo todo este tiempo. No eran las peleas, ni el liderazgo, ni las jerarquías estudiantiles. Para él, era la experiencia compartida con los demás, los camaradas que crecieron a su lado, los momentos que construyeron juntos, la sensación de no enfrentarse completamente solo al aplastante miedo al futuro. Pero la tragedia de Blue Spring radica en que esa comprensión llega demasiado tarde. Cuando por primera vez decide abandonar su indiferencia y corre hacia su amigo, ya no queda nada que salvar. La muerte de Aoki no solo representa la pérdida de una amistad, sino la destrucción definitiva de la máscara emocional detrás de la que Kuyo se había escondido. Aoki pasa a convertirse en aquello que la sombra del pupitre siempre anticipó, una ausencia imposible de ignorar. Si durante toda la historia Aoki vivió a la sombra de Kuyo, el desenlace invierte los papeles. Ahora es Kuyo quien debe cargar para siempre con la certeza de haber comprendido demasiado tarde aquello que realmente daba sentido a su juventud. El miedo al futuro consume a estos estudiantes de maneras distintas, y la presión termina deformando sus respuestas. Yukio busca una paz infantil a través de la destrucción. Kimura intenta sobrevivir a la muerte de su sueño. Aoki lucha desesperadamente por preservar aquello que considera valioso. Kuyo se refugia en la apatía hasta descubrir que incluso ella tiene un límite. Y todos pierden algo cuando finalmente se enfrentan a la adultez. Blue Spring se presenta entonces como una historia de advertencia sobre el abandono de la juventud. No porque condene esa etapa de la vida a desaparecer, sino porque muestra las consecuencias de dejar que el miedo al futuro eclipse aquello que todavía tiene valor en el presente. Al final, ninguno de estos personajes encuentra una respuesta definitiva sobre qué hacer con su vida, pero quizá esa nunca fue la pregunta correcta. La verdadera cuestión era cómo seguir viviendo mientras intentaban descubrirla. Como las flores que Haneda intenta cultivar, estos jóvenes necesitan crecer junto a otros sin dejar de crecer por sí mismos. Ninguno de ellos estaba condenado a marchitarse, simplemente dejaron de creer que podían florecer.